Mi ex esposo y su nueva esposa aparecieron en la escuela de mi hijo, tratando de humillarme por ser madre soltera. Pero cuando vieron quién me estaba esperando en el coche, sus rostros palidecieron. El aire afuera de la escuela de mi hijo era fresco, lleno de la animada charla de los padres que esperaban a sus hijos. El aroma de las hojas otoñales se mezclaba con el aroma a café recién hecho de un camión de comida estacionado cerca. Debería haber sido un día normal, solo otro evento escolar en el que animaba a mi hijo, Noah, como cualquier madre orgullosa. Pero la vida, como había aprendido, tenía un retorcido sentido del humor. Acababa de terminar de hablar con la maestra de Noah cuando una voz familiar cortó el aire como uñas en una pizarra. «Mira eso, Samantha». La voz resonó lo suficientemente fuerte como para que la mitad del patio de la escuela la escuchara. Algunas personas simplemente nunca cambian. La vida tiene una forma de ponernos a prueba, pero al final, la fuerza siempre prevalece. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has enfrentado desafíos y has salido fortalecida, considera suscribirte. Juntos, celebramos la resiliencia, el empoderamiento y las victorias que realmente importan. Ahora, profundicemos en la historia. David, mi ex esposo. Sus palabras estaban llenas de burla, cargadas de la arrogancia que una vez fui demasiado ciega para ver. Mi cuerpo se tensó, cada músculo se tensó anticipando el cruel espectáculo que estaba a punto de montar. Me giré lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. De pie junto a él estaba su nueva esposa, Santa, vestida con ropa de diseñador que gritaba riqueza. Sus dedos manicurados descansaban sobre su brazo como si lo reclamara. Parecían haber salido directamente de una revista de alta sociedad, una pareja perfectamente cuidada. Yo era solo la mujer que habían descartado, la madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes. David sonrió con suficiencia mientras daba un paso más cerca, asegurándose de que su voz se escuchara. ¿Todavía con la cosa de la mamá soltera independiente? Debe ser agotador. Su tono goteaba con descendencia, sus ojos me escudriñaban como si no fuera más que una reliquia de su pasado. Una pequeña multitud ya había comenzado a reunirse, padres, maestros, incluso algunos de los estudiantes mayores. La humillación me quemaba como fuego, pero me negué a demostrarlo. Enderecé la espalda, levantando ligeramente la barbilla. «Estoy aquí por Noah», dije, manteniendo la voz tranquila. «Eso es todo lo que importa». Samantha soltó una risa falsa, inclinando la cabeza como si estuviera genuinamente divertida. «Oh, por supuesto. Debe ser agradable tener algo en que concentrarse ya que, bueno, realmente no tienes mucho más que hacer, ¿verdad?» Mis dedos se apretaron en puños a los lados. Esto no era solo un ataque contra mí. Era una actuación calculada destinada a pintarme como débil, como lamentable, y estaban disfrutando cada segundo. «No sé cómo lo haces», continuó David, sacudiendo la cabeza. «Hacer malabarismos con el trabajo, la crianza de los hijos, las facturas, todo sola. Pero bueno, al menos lo intentas, ¿verdad?» Ahí estaba el golpe final, el recordatorio de que había seguido adelante con alguien más rica, alguien que podía proporcionarle un estilo de vida que yo nunca podría. Sentí que me faltaba el aliento, pero antes de que pudiera responder, la voz de una maestra interrumpió. «Señor y señora Carter, este es un evento escolar. Quizás deberíamos mantener las cosas civilizadas». David apenas miró a la maestra, su atención fija en mí. «Oh, estamos siendo civilizados. Solo estamos viendo cómo está Mía. Después de todo, no es fácil estar sola, sin esposo, sin éxito real. Pero oye, lo está intentando, ¿verdad, cariño?» Las palabras golpearon como una bofetada. Toda mi vida se había reducido a una broma, un espectáculo para que ellos disfrutaran. Los murmullos a nuestro alrededor crecieron, algunos compasivos, otros entretenidos. Me negué a darles la satisfacción de verme quebrarme. En cambio, forcé una sonrisa. «Tienes razón en una cosa, David», dije. «Lo he estado intentando. Pero creo que estás a punto de darte cuenta de que me subestimaste». Por primera vez, la confianza en sus ojos vaciló. Un pequeño cambio, apenas perceptible, pero lo vi. Samantha, sin embargo, no había terminado. «Oh, Mía, no seas tan sensible. Solo queremos lo mejor para Noah. Tal vez si no estuvieras tan ocupada luchando, podrías realmente darle la vida que se merece». Una inhalación aguda, una fría oleada de ira. Había cruzado la línea. Mi hijo, mi mundo, ahora era parte de su cruel juego. Di un paso adelante, cerrando la distancia entre nosotros. «No tienes derecho a hablar sobre lo que es mejor para mi hijo». Mi voz era firme, tranquila,
pero cada sílaba tenía un toque de advertencia. Noah es feliz. Es amado y, a diferencia de algunas personas, no necesito menospreciar a los demás para sentirme importante. La sonrisa de Samantha vaciló. David se puso rígido. Y entonces, como si el universo tuviera una sincronización impecable, un elegante coche negro de lujo se detuvo en la acera. Me giré para mirar, y mi corazón latió con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. El conductor salió primero, vestido elegantemente, su presencia exudaba poder. Y luego se abrió la puerta del coche y salió un hombre que se movía con una confianza sin esfuerzo, James. Sus ojos se encontraron con los míos, cálidos y conocedores, y en ese momento, supe que ya no estaba allí solo para defenderme. Estaba allí para ganar. Los susurros de la multitud aumentaron. David y Samantha intercambiaron una mirada. La confusión se deslizó en sus expresiones. ¿Quién es ese?, preguntó Samantha, su voz más baja ahora, sin su bravuconería anterior. Dejé que el silencio se extendiera, disfrutando de la tensión antes de finalmente responder. Oh, dije, inclinando la cabeza ligeramente. Esa es la persona que me espera en el coche. Y así, el aire a nuestro alrededor cambió. El rostro de David palideció. Los ojos de Samantha se agrandaron, sus dedos apretaron su bolso de diseñador. Por primera vez, no eran ellos los que tenían el control. Por primera vez, eran ellos los que estaban desprevenidos. Y aún no había terminado. Me volví hacia James, sonriendo. Nos vamos. Él me devolvió la sonrisa, acercándose. Cuando estés lista. La multitud estaba en silencio ahora, todos los ojos puestos en nosotros. David parecía como si hubiera visto un fantasma. La expresión de David estaba congelada. Sus ojos se movían rápidamente entre James y yo como si estuviera tratando de armar un rompecabezas que nunca antes había considerado. Samantha, por lo general tan serena, había perdido su habitual petulancia. Su agarre en el brazo de David se había tensado, sus dedos se clavaban en su manga como si de alguna manera pudiera anclarse de nuevo al control. Pero ya era demasiado tarde. El poder había cambiado. James, con una confianza sin esfuerzo, se ajustó los gemelos como si tuviera todo el tiempo del mundo. Se volvió hacia mí con una sonrisa relajada, ignorando por completo a los espectadores atónitos. Entonces, ¿quieres quedarte y entretenerlos o nos vamos? Su voz era suave, informal, pero había algo más debajo, una autoridad tranquila que hizo que todos los que nos rodeaban se dieran cuenta. Dejé que el silencio se extendiera, saboreando la forma en que la confianza de David se desmoronaba en tiempo real. Había pasado años pintándome como una madre soltera con dificultades, alguien que apenas llegaba a fin de mes, alguien fácil de compadecer. Y ahora, justo frente a sus ojos, yo era algo completamente distinto. Finalmente hablé, con voz firme. Creo que ya he pasado suficiente tiempo aquí. James asintió, colocando su mano ligeramente en la parte baja de mi espalda mientras me guiaba hacia el coche. El gesto fue sutil, pero envió un mensaje claro, uno que David y Samantha entendieron muy bien. No estaba sola. No era débil. Y ya no era alguien con quien pudieran jugar. Pero justo cuando alcanzaba la manija de la puerta, David encontró su voz. Espera. No era el tono confiado y burlón que había usado antes. Era tenso, casi inseguro. Me volví lentamente, arqueando una ceja. ¿Sucede algo, David? Abrió y cerró la boca como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. ¿Quién es él? La pregunta salió más cortante de lo que probablemente pretendía. James se rió entre dientes, pero no respondió. En cambio, me miró, dejándome decidir cuánto quería revelar. Dejé que el momento se alargara antes de finalmente hablar. James y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, dije. Nos conocimos hace años, antes de ti, antes de todo. Dejé que mi mirada se posara en Samantha. Luego observé cómo la comprensión comenzaba a aparecer en sus ojos. David frunció el ceño. ¿Y ahora, sales con él? Incliné la cabeza ligeramente. ¿Importa? La voz de Samantha era más aguda ahora. Su inseguridad se filtraba. Es solo un poco sorprendente, eso es todo. No sabíamos que tenías a alguien. La vacilación en su voz era casi divertida. James, todavía perfectamente sereno, finalmente habló. Algunas personas no necesitan anunciar sus relaciones para llamar la atención, dijo a la ligera, pero el significado era claro. David y Samantha habían pasado años haciendo alarde de su relación, usándola como una forma de humillarme, y ahora los papeles se habían invertido. David exhaló bruscamente. Yo solo, se detuvo, luego negó con la cabeza.
Simplemente no lo entiendo. Nunca lo mencionaste antes. Sonreí, pero no había calidez en ello. ¿Por qué lo haría? Nunca te importó mi vida después de que te fuiste. Estabas demasiado ocupado demostrando lo mucho mejor que estabas sin mí. El aguijón de mis palabras aterrizó exactamente donde quería. David se estremeció, apretando la mandíbula. Samantha, desesperada por recuperar el control, cruzó los brazos. Entonces, ¿qué es él? ¿Un abogado? ¿Un empresario? Trató de sonar casual, pero la inquietud en su voz era inconfundible. James soltó una risita baja, su expresión divertida. Soy dueño de algunos negocios, sí. La mirada de David se agudizó. Wales. James se encogió de hombros como si los detalles no fueran importantes. Puede que hayas oído hablar de ellos. Ese fue el momento en que el rostro de Samantha palideció. Había oído hablar de él. El reconocimiento brilló en su expresión, y supe que estaba empezando a conectar los puntos. James no era solo alguien de mi pasado, era alguien importante. David, ajeno a su reacción, continuó. Entonces ustedes dos están juntos. No respondí de inmediato. Quería que se quedara con la incertidumbre. Finalmente, dije, James ha estado en mi vida durante mucho tiempo. A diferencia de algunas personas, él realmente me valora. Las palabras aterrizaron con precisión. Samantha miró a David. Luego aflojó su agarre en su brazo. Fue sutil, pero noté que ahora lo estaba viendo bajo una luz diferente. Por primera vez, se estaba dando cuenta de que el hombre que había elegido, el hombre que la había ayudado a destruir mi vida, no era tan intocable como ella creía. David exhaló bruscamente, frotándose una mano por la cara. Esto no era, así no es como pensé que serían las cosas. Miré suavemente. Oh, lo sé. Había algo profundamente satisfactorio en ver al hombre que una vez me había destrozado ahora lidiando con sus propias emociones. Durante años, le había dejado dictar la narrativa. Le había permitido hacerme sentir pequeña. Pero hoy, aquí frente a todos, la dinámica de poder había cambiado. Me volví hacia el coche, poniendo mi mano en la manija de la puerta. Creo que hemos terminado aquí. David dio un paso adelante. Mía, espera. Miré por encima del hombro. ¿Por qué? Vaciló. Yo solo no esperaba esto. Arqueé una ceja. No esperabas que siguiera adelante, que fuera feliz, que estuviera con alguien que realmente me respeta. Su silencio fue suficiente respuesta. Samantha se aclaró la garganta, claramente incómoda. Deberíamos irnos, David. Vaciló un momento más antes de asentir finalmente. Sí. Cuando se dieron la vuelta para irse, grité una última vez. Oh, y David se detuvo, mirando hacia atrás. Sonre. La próxima vez que intentes humillarme, asegúrate de que sea yo la que pierda. Samantha prácticamente lo arrastró, con el agarre firme en su brazo. Los observé mientras desaparecían entre la multitud, seguidos de susurros. James se acercó, con voz baja. Eso salió bien. Exhalé, formándose una lenta sonrisa. Mejor de lo que podría haber planeado. Abrió la puerta del coche para mí, y mientras me deslizaba dentro, eché un último vistazo a David y Samantha. Su mundo no era tan perfecto como querían que la gente creyera, y por primera vez en años, sentí que realmente había ganado. Mientras el coche se alejaba, sabía una cosa con certeza. Esto era solo el comienzo. Mientras el coche se alejaba de la escuela, mis dedos trazaron patrones invisibles en mi regazo. La satisfacción de ver a David y Samantha derrumbarse frente a mí aún persistía, pero debajo había algo más. Una tormenta de emociones a fuego lento que había estado enterrada durante demasiado tiempo. Había ganado la batalla, pero algo en mi interior susurraba que la guerra no había terminado, todavía no. James condujo en silencio durante unos momentos, su mirada ocasionalmente se dirigía hacia mí como si estuviera evaluando mis pensamientos. Finalmente, habló, su voz suave pero llena de curiosidad. Eso se sintió bien, ¿no? Exhalé, reclinando mi cabeza contra el asiento. Mejor de lo que esperaba. Se rió entre dientes, golpeando ligeramente los dedos contra el volante. David parecía como si hubiera visto un fantasma. La imagen se repitió en mi mente, y no pude negar la oleada de satisfacción. Nunca lo vio venir, murmuré, sacudiendo la cabeza. Pensó que siempre estaría atrapada en el pasado, luchando sola. La expresión de James se oscureció ligeramente. Quería que te quedaras en ese lugar porque lo hacías sentir superior. Asentí, mirando por la ventana. Siempre fue así, incluso cuando estábamos juntos. Simplemente no lo vi entonces.
James hizo un ruido pensativo, pero no presionó más. Siempre había sido así, dejándome llegar a mis propias conclusiones sin forzarlas. Esa era una de las razones por las que confiaba en él. El viaje a casa fue silencioso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que permitía que los pensamientos se asentaran, que las emociones se procesaran. Pero en el momento en que llegamos a mi entrada, mi teléfono vibró en el salpicadero. Fruncí el ceño, alcanzándolo. Un mensaje de David. David, necesitamos hablar. Miré la pantalla, una mezcla de diversión e irritación burbujeando dentro de mí. ¿Ahora quería hablar? James se inclinó ligeramente, vislumbrando el mensaje. Déjame adivinar. De repente tiene algo importante que decir. Solté una pequeña risa. Predecible, ¿no? James se reclinó en su asiento, sacudiendo la cabeza. Está nervioso. Pensó que tenía la sartén por el mango todos estos años, y ahora no sabe cómo manejar la pérdida de control. Consideré ignorar el mensaje por completo, pero algo dentro de mí, curiosidad, tal vez, o una necesidad persistente de cierre, me hizo responder. ¿Sobre qué? La respuesta fue inmediata. David, no es algo que quiera decir por mensaje de texto. ¿Podemos vernos? Solo por unos minutos. Vassal. Todos mis instintos me decían que era una mala idea, pero al mismo tiempo, había una parte de mí que quería ver cuánto se estaba desmoronando. James debió notar mi vacilación porque habló. Si quieres reunirte con él, iré contigo. Negué con la cabeza. Creo que necesito hacer esto sola. Me estudió por un momento antes de asentir. Está bien, pero estaré cerca. Había algo tranquilizador en eso. Le envié un mensaje de texto a David, aceptando reunirme con él en un café cercano en una hora. En el momento en que presioné enviar, una extraña sensación se instaló en mi pecho, una mezcla de anticipación y cansancio. Lo que sea que David tuviera que decir, sabía que no sería simple. El café era cálido, el aroma a café y pasteles llenaba el aire. Vi a David en el momento en que entré. Estaba sentado en una mesa de la esquina, con la postura tensa, los dedos golpeando rítmicamente contra la mesa. Levantó la vista cuando me acerqué, su expresión ilegible. Me senté frente a él, cruzando las manos sobre mi regazo. Está bien, querías hablar. Así que habla, David. Exhaló, pasándose una mano por el pelo. No esperaba verte con alguien como él. Arqueé una ceja. ¿Para eso me llamaste aquí? ¿Para hablar de James? Apretó la mandíbula. Yo solo. Pensé que las cosas eran diferentes. Solté una risa seca. Por supuesto que lo hiciste. Pensaste que siempre estaría luchando, siempre mirando por encima del hombro mientras tú y Samantha jugaban a la familia feliz. Se estremeció, pero no lo negó. No es así. Me recliné en mi silla. Entonces, ¿cómo es, David? Porque desde donde estoy sentada, parece que estás molesto porque no me quedé destrozada. Sus dedos se apretaron en puños. No se trata de eso, dijo, con la voz tensa. Se trata de Noah. Eso me llamó la atención. ¿Qué pasa con él? David dudó, luego suspiró. Samantha, ella piensa que debería solicitar la custodia completa. Un peso frío se instaló en mi estómago. Disculpa. Ella piensa que es lo mejor para él, continuó, con la voz cuidadosamente medida. Dice que tendría una vida más estable con nosotros, que podemos darle más. La ira estalló dentro de mí, aguda y ardiente. ¿Estable? Repetí, con la voz baja pero llena de furia. Apenas lo ves, David, y ahora de repente quieres arrancármelo. Apartó la mirada. No es así. Me incliné hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces, ¿cómo es? Exhaló lentamente. Samantha, ella ha estado presionando para ello. Piensa que podemos ofrecerle mejores oportunidades, que estás demasiado atrapada en... Dudó. ¿Demasiado atrapada en qué? Exigí. Apretó la mandíbula. Tu nueva vida. La comprensión me golpeó como una bofetada. No se trataba de Noah, se trataba de control, del hecho de que estaba siguiendo adelante, de que ya no era la mujer que había dejado atrás. Dejé escapar un suspiro lento y medido. No te lo vas a llevar. Los ojos de David parpadearon con algo, quizás arrepentimiento o frustración. No quiero pelear, Mía. Me reí, pero no había humor en ello. Entonces no lo hagas. El silencio se extendió entre nosotros, espeso y sofocante. Finalmente, David se frotó la cara con una mano. Yo solo, no pensé que alguna vez seguirías adelante. Lo estudié, realmente lo estudié. Durante años, lo había considerado como esta figura invencible, alguien que me había lastimado y se había marchado sin consecuencias. Pero ahora,
Ahora veía algo más. Un hombre que había pasado tanto tiempo menospreciándome que nunca había considerado la posibilidad de que algún día yo estaría por encima de él. Me puse de pie, mi silla raspando contra el suelo. Noah se queda conmigo, y si siquiera piensas en intentar llevártelo, lucharé contra ti con todas mis fuerzas. David no respondió de inmediato, luego finalmente suspiró. Yo solo, no esperaba esto. Sonreí, pero había acero detrás de ella. Nunca lo hiciste. Y con eso, me alejé. Al salir del café, el aire frío me envolvió, pero por dentro no sentía nada más que fuego. Esto no había terminado, ni mucho menos. Al salir del café, el peso de las palabras de David aún persistía en mi pecho, pero algo dentro de mí había cambiado. Esto no se trataba solo de la custodia, se trataba de control. David y Samantha no querían lo mejor para Noah, querían ganar, querían tomar lo único que me mantenía con los pies en la tierra, lo único que pensaban que me destrozaría por completo. Pero habían cometido un error, uno muy grave. Misa Bestman. Inhalé profundamente, el aire fresco quemándome los pulmones, pero lo agradecí. Necesitaba claridad y necesitaba actuar rápido. James me estaba esperando en el coche, su expresión ilegible mientras me deslizaba en el asiento del pasajero. No hizo preguntas de inmediato, simplemente observó mientras procesaba la tormenta dentro de mí. Están tratando de llevarse a Noah, dije finalmente, mi voz firme pero mezclada con algo más frío que la ira, determinación. James suspiró, pero su agarre en el volante se apretó. Tenía el presentimiento de que esto no había terminado. Lo miré, apretando la mandíbula. Piensan que estoy distraída, que estoy demasiado atrapada en mi nueva vida como para luchar contra ellos. Se giró para mirarme completamente, sus ojos oscuros entrecerrándose ligeramente. Entonces claramente no saben con quién están lidiando. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. No, no lo saben, pero lo sabrán. James me estudió por un momento, luego asintió. Entonces, ¿cuál es el plan? Ese era el problema. No tenía un plan, todavía no. Pero sabía que tenía que tener cuidado. Las batallas por la custodia eran brutales y no podía permitirme un solo paso en falso. Durante los siguientes días, trabajé en silencio, reuniendo toda la información que pude. Revisé correos electrónicos antiguos, mensajes, registros financieros, cualquier cosa que pudiera dar una imagen clara de quién era realmente David. No iba a luchar contra él solo con emociones. Necesitaba hechos, pruebas de que no era el padre ideal que pretendía ser. Y entonces, como un regalo del universo, algo inesperado cayó en mi regazo. Un viejo amigo del pasado de David, alguien con quien no había hablado en años, se puso en contacto conmigo. Aparentemente, David había quemado más puentes de los que me había dado cuenta. Este amigo, Mark, una vez había sido cercano a David, pero las cosas se habían agriado entre ellos, y ahora Mark tenía algo que podía cambiarlo todo. Nos reunimos en un pequeño restaurante, lejos de miradas indiscretas. Mark estaba nervioso, moviéndose en su asiento, mirando alrededor como si esperara que David se materializara de la nada. Lo que estoy a punto de decirte, comenzó, bajando la voz, es algo de lo que debería haber hablado hace mucho tiempo. Me incliné hacia adelante. Estoy escuchando. Mark exhaló lentamente, luego sacó su teléfono. David le ha estado mintiendo a todos, a ti, a Samantha, al tribunal, incluso a sus propios amigos. Mi Hughes rígida. ¿Qué quieres decir? Presionó algunos botones en su teléfono antes de girarme la pantalla. Mi estómago se revolvió al leer una serie de mensajes. Eran de David a otra mujer. Una mujer que no era Samantha. Mark continuó, la ha estado viendo durante más de un año, y esa no es la peor parte. Ha estado canalizando dinero a una cuenta separada, ocultando activos, moviendo cosas. Sentí que mi pulso se aceleraba. Esto era todo, la verdad. Podría ser la oportunidad que necesitaba. Mark me observó atentamente. Tengo más, correos electrónicos, transacciones, incluso algunas llamadas grabadas. Se ha estado preparando en caso de que las cosas con Samantha se derrumben. Me recline, exhalando bruscamente. ¿Y por qué me estás diciendo esto? La expresión de Mark se oscureció. Porque sé qué tipo de persona es, y sé que no merece la custodia de Noah. He visto cómo trata a las personas una vez que termina con ellas. Accení lentamente. ¿Y qué quieres a cambio? Mark negó con la cabeza. Nada. Solo haz lo que tengas que hacer. Por primera vez en semanas, sentí algo cercano al alivio. Tenía todo lo que necesitaba para desmantelar el mundo perfecto de David. Pasé los siguientes días recopilando cuidadosamente todo. James me ayudó,
usando sus contactos para verificar los detalles, asegurándose de que nada pudiera descartarse como un malentendido. Construimos un caso, no solo contra la aptitud de David como padre, sino contra su credibilidad en general. Y luego, cuando todo estuvo perfectamente en su lugar, hice mi movimiento. David y Samantha habían planeado una gran cena en su casa, una reunión de personas influyentes, abogados, colegas, incluso algunos de los padres de la escuela de Noah. Quería mostrarle al mundo su vida perfecta, su estabilidad. Decidí presentarme sin invitación. En el momento en que entré por las puertas, la conversación se detuvo. La sonrisa de Samantha se congeló en su lugar y el agarre de David en su copa de vino se apretó. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, con la voz baja. Sonreí, inclinando la cabeza ligeramente. «Oh, solo pensé en pasarme, ya sabes, ponerme al día». Samantha dio un paso adelante, con expresión cautelosa. «Este no es el lugar, Mia». Me reí entre dientes. «Oh, pero creo que sí lo es». Metí la mano en mi bolso y saqué un pequeño sobre, deslizándolo sobre la mesa entre ellos. «Adelante, ábrelo». David dudó antes de finalmente recogerlo. En el momento en que sus ojos recorrieron el contenido, su rostro perdió todo el color. Samantha se inclinó. Su confusión se convirtió en horror al leer los mismos documentos: transferencias bancarias, correos electrónicos, capturas de pantalla de conversaciones, evidencia de la vida oculta de David. Los susurros a nuestro alrededor aumentaron. Samantha se giró hacia él, con la voz temblorosa. «¿Es cierto esto?». David tartamudeó, su habitual arrogancia desmoronándose. «Yo». «Samantha, escucha, no es lo que parece». Miré suavemente. «Oh, es exactamente lo que parece». La mirada de Samantha volvió a mí. Una mezcla de ira y traición arremolinándose en sus ojos. «¿Lo sabías?». Le sostuve la mirada, no por mucho tiempo, pero lo suficiente. La habitación estaba en silencio ahora, todos los ojos puestos en David. El rostro de Samantha se retorció de furia antes de girarse, y en un movimiento rápido, le arrojó el contenido de su copa de vino a la cara. Se escucharon jadeos de la multitud. Me incliné cerca, lo suficiente para que solo él pudiera oír. «Intentaste quitarme a mi hijo. Ahora lo vas a perder todo». Y con eso, me di la vuelta y salí. El aire nocturno se sentía electrizante. El peso de años de humillación se levantaba de mis hombros. James estaba esperando junto al coche, su expresión ilegible. «Eso fue audaz», reflexionó. Sonreí con suficiencia. Eso fue solo el comienzo. David había jugado su juego. Ahora era mi turno. Al salir de la gran cena de David y Samantha, un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba se levantó de mis hombros. El aire nocturno se sentía fresco contra mi piel, un marcado contraste con el calor de las emociones que aún ardían en mi interior. Había dado mi golpe final, pero no había terminado de ver cómo las piezas caían exactamente donde debían. James se apoyó casualmente contra el coche, con las manos en los bolsillos, su mirada fija mientras me veía acercarme. «Ese fue todo un espectáculo», reflexionó, con una sonrisa en las comisuras de los labios. Samantha parecía que estaba a punto de explotar. Dejé escapar un suspiro lento, sacudiendo la cabeza. Acaba de descubrir que la vida perfecta que construyó era una mentira. Va a hacer una de dos cosas: luchar por David o destruirlo. James inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando las posibilidades. Apostaría por lo segundo. «Senny». «Yo también». Nos subimos al coche, pero aún no estaba lista para irme. En cambio, me giré en mi asiento, mis dedos tamborileando ligeramente contra el salpicadero. «Dale 20 minutos», dije, con los ojos fijos en la gran casa a través del espejo retrovisor. «Entonces veremos las verdaderas consecuencias». James se rió entre dientes, pero no discutió. Sabía que no era de las que dejaban cabos sueltos. Efectivamente, 20 minutos después, la puerta principal de la casa se abrió de golpe y Samantha salió furiosa. Incluso desde esta distancia, podía ver la furia pura que irradiaba de ella. Agarraba su teléfono con una mano, su expresión retorcida de rabia mientras tocaba furiosamente la pantalla. Unos segundos después, David la siguió, luciendo desaliñado, su rostro rojo de frustración. Intentó agarrarla del brazo, pero ella se lo quitó de un tirón, gritando algo que no pude oír. Me recliné en mi asiento, satisfecha. «Ha terminado con él». James dejó escapar un silbido bajo. «Eso fue rápido». Negué con la cabeza. Ella nunca lo amó. Amaba la vida que él le daba, y ahora se da cuenta de que esa vida era una mentira. Mientras mirábamos,
Samantha se subió a su coche, cerró la puerta de golpe y se alejó a toda velocidad sin mirar atrás. David se quedó congelado en su lugar por un momento antes de levantar las manos con exasperación y volver a entrar furioso. Exhalé lentamente, la realidad de todo asentándose. El hombre que una vez me había humillado, destrozado mi vida e intentado quitarme a mi hijo acababa de perderlo todo en el lapso de una sola noche. ¿Y la mejor parte? Aún no había terminado. James encendió el motor, el zumbido bajo llenando el espacio silencioso. ¿A dónde ahora? Sonreí, mirando hacia adelante. A casa. Necesito estar con Noah. El viaje fue tranquilo, pacífico, a diferencia de las noches llenas de tensión que solía soportar cuando David aún tenía poder sobre mí. Esto se sentía diferente. Esto se sentía como libertad. Cuando llegué a casa, la casa estaba en silencio, excepto por el suave tic-tac del reloj en el pasillo. Noah ya estaba dormido, su pequeña figura acurrucada bajo las mantas. Me arrodillé junto a él, apartándole un mechón de pelo de la frente. Se movió ligeramente, pero no se despertó, su respiración era regular. Todo lo que había hecho, cada paso, cada decisión había sido por él, para asegurarme de que nunca creciera creyendo que el poder significaba aplastar a otros bajo tus pies, que el amor era condicional, que su madre era débil. Le di un suave beso en la frente y susurré, estamos a salvo ahora. Pero la paz no duró mucho. A la mañana siguiente, me desperté con una avalancha de llamadas perdidas. La mayoría eran de números desconocidos, pero algunas eran de conocidos mutuos, personas que una vez se habían puesto del lado de David, que siempre habían creído su versión de los hechos. Dudé antes de abrir mis mensajes, y entonces lo vi. Un artículo de noticias, destacado empresario atrapado en un escándalo. Se expone en una aventura y activos ocultos. Parpadeé, releyendo el titular 2 veces, luego lentamente hice clic en el enlace. El nombre de David estaba estampado en la página, junto con detalles que ni siquiera yo había cubierto. Aparentemente, después de que Samantha se fue, no perdió el tiempo en hacer público lo que había aprendido. Había entregado todas las pruebas a la prensa, añadiendo sus propias declaraciones sobre cómo había sido engañada por su engaño. Fue brutal, fue desordenado y fue exactamente lo que David merecía. James me llamó unos minutos después, su voz llena de diversión. ¿Lo has visto? Solté una risa sin aliento. Oh, lo he visto. Parece que ni siquiera tuviste que acabar con él. Samantha lo hizo por ti. Negué con la cabeza, todavía procesando la velocidad a la que todo se había desmoronado. Ella nunca iba a protegerlo, no cuando eso significaba que su reputación también se vería arruinada. James asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Entonces, ¿ahora qué? Ha perdido sus contactos comerciales, su reputación está arruinada, está a punto de pasar por una fea separación con Samantha. ¿Crees que seguirá luchando por Noah? Me puse seria con eso. No creo que le quede lucha. Y tenía razón. Unos días después, recibí un correo electrónico formal del abogado de David. David retiraba su solicitud de custodia. Así, la tormenta había pasado. Pero el golpe final llegó cuando recibí un mensaje del propio David. Era corto, casi lastimoso. Realmente ganaste. No. Me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo antes de responder. No, David. Solo dejé de perder. Y con eso, bloqueé su número. Por primera vez en años, era libre, no solo de él, sino del peso del pasado. Mientras estaba afuera esa mañana, con el sol brillando en mi rostro, supe una cosa con certeza. Esta era la vida por la que había luchado, una vida en la que nadie más tenía poder sobre mí, una vida en la que mi hijo podía crecer sabiendo que la fuerza no se trata de venganza, sino de resiliencia. Y al final, esa fue la mayor victoria de todas. El aire de la mañana se sentía diferente, más ligero, como si el peso que había presionado contra mi pecho durante años finalmente se hubiera levantado. El sol se filtraba por mi ventana, proyectando rayos dorados por mi habitación, un recordatorio visual de que había entrado en un nuevo capítulo de mi vida. No más batallas, no más miedo, no más mirar por encima del hombro preguntándome cuál sería el próximo movimiento de David. Había hecho su última jugada y había perdido. Me estiré, exhalando profundamente antes de salir al pasillo. El aroma a café recién hecho llegaba desde la cocina y, por un momento, simplemente me quedé allí, dejándome empapar de la paz y tranquilidad de mi hogar. Sin tensión, sin desastres inminentes, solo normalidad. El tipo de normalidad que había anhelado durante tanto tiempo. Al entrar en la cocina, encontré a Noah sentado a la mesa, con sus manitas alrededor de una taza de chocolate caliente, sus piernas balanceándose hacia adelante y hacia atrás debajo de la silla. Levantó la vista,
sonriendo. Buenos días, mamá. Buenos días, cariño. Me incliné, dándole un beso en la cabeza antes de tomar mi propia taza de café. Me senté frente a él, observándolo mientras tomaba pequeños sorbos de su bebida, la crema batida dejándole un pequeño bigote en el labio superior. Durante años, me había preocupado por lo que todo esto le haría a él. Crecer en medio de una familia rota, ver a sus padres en desacuerdo, sentir la tensión que ningún niño debería tener que soportar. Pero ahora, mirándolo, me di cuenta de algo. Era feliz, estaba a salvo y eso era todo lo que importaba. Extendí la mano por encima de la mesa, limpiándole suavemente la crema batida del labio con el pulgar. Bueno, Daich. Inclinó la cabeza. Sí. Si pudieras ir a cualquier parte este fin de semana, ¿a dónde querrías ir? Sus ojos se iluminaron. ¿A cualquier parte? A cualquier parte. Pensó por un momento, luego sonrió. La playa. ¿Podemos ir a la playa, mamá? Sonreí, revolviéndole el pelo. La playa será. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante y, por un momento, simplemente lo miré, con el corazón lleno de gratitud. Esto era por lo que había luchado. Este momento, esta libertad, la capacidad de darle a mi hijo la vida que merecía, una vida libre de la influencia de un hombre que había intentado rompernos. Justo cuando estaba terminando mi café, mi teléfono vibró sobre la mesa. Miré la pantalla, un mensaje de James. James, desayuno en el café, por mi cuenta. Me reí entre dientes, negando con la cabeza antes de responder. Solo si le ponen crema batida extra a mis panqueques. Su respuesta fue instantánea. James, hecho. Estaré allí en 30. Dejé mi teléfono, sintiendo una calidez extenderse por mí. James había sido mi roca en todo esto. Había sido paciente, nunca presionando, nunca exigiendo, solo estando allí, firme e inquebrantable. Y aunque una vez había temido dejar entrar a alguien de nuevo, no podía negar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Era lento, tácito, pero innegable. Mamá. La voz de Noah me sacó de mis pensamientos. Levanté la vista. Sí. Somos felices ahora. Su voz era pequeña, vacilante, como si no estuviera seguro de si tenía permitido hacer la pregunta. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Extendí la mano por encima de la mesa, tomando su manita en la mía. Sí, cariño. Ahora somos felices. Y por primera vez en años, supe que era verdad. Más tarde esa mañana, mientras conducíamos al café, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor a Noah en el asiento trasero. Estaba tarareando una canción en voz baja, sus dedos tamborileando contra la ventana mientras miraba los edificios que pasaban. Volví mi atención a la carretera, mi agarre en el volante apretándose ligeramente. David se había ido de nuestras vidas, pero sabía que siempre habría momentos, días festivos, cumpleaños, eventos escolares, en los que intentaría reinsertarse. Seguía siendo el padre de Noah y por mucho que despreciara lo que había hecho, nunca le quitaría eso a mi hijo. Pero las cosas serían diferentes ahora. Noah y yo ya no estábamos a merced de David. Ya no éramos los que luchábamos por mantener el ritmo mientras él dictaba los términos de nuestras vidas. Éramos libres. Al entrar en el estacionamiento del café, vi a James esperando afuera, apoyado contra su coche, con las gafas de sol en la nariz. Levantó la vista cuando me estacioné, una lenta sonrisa extendiéndose por sus labios al vernos. Salí del coche y, antes de que pudiera decir nada, levantó un vaso para llevar. Crema batida extra, tal como lo pediste. Me reí, tomándolo de él. Eres peligrosamente bueno en esto. Aprendo rápido. Noah corrió a mi lado, sonriendo. Vamos a comer panqueques. James se agachó a su altura, asintiendo. Los más grandes del menú. Noah vitoreó, tomándome de la mano y tirando de mí hacia la entrada. Vamos, mamá. Tenemos que ganarle a James la mejor mesa. Lo dejé arrastrarme, mi corazón lleno de una manera que no había sentido en años. Mientras nos sentábamos adentro, sentí la mano de James rozar ligeramente la mía, solo por un segundo. Lo miré, encontrando su mirada, y en ese momento, algo tácito pasó entre nosotros. Una promesa de sanación, de seguir adelante, algo nuevo. Exhale. Sonriendo, suavemente. Durante tanto tiempo, había creído que la venganza era la única forma de encontrar un cierre, que ver la vida de David desmoronarse sería el momento en que finalmente me sentiría en paz. Pero ahora, sentada aquí con mi hijo y el hombre que había estado a mi lado en todo esto, me di cuenta de algo. La felicidad era la mejor venganza. No la amargura, no la ira, solo esto. Una vida bien vivida, un futuro lleno de amor,
de risas, de infinitas posibilidades. David había intentado romperme. Había intentado